Hola para todos, mi nombre es Isabel Arango y quiero presentarme un poquito para que me conozcan antes de empezar a contar mi historia, que pues gracias a Dios Él me permite hoy estar aquí compartiendo un poco quién soy yo, pero sobre todo compartiendo mi vida, que en la sencillez de mi vida nuestro Señor ha permitido muchísimas maravillas de su gracia y de su amor. Entonces, pues bueno, yo soy Isabel Arango, tengo 24 años, soy colombiana, nací en Colombia, pero ahorita mismo vivo en Madrid, en España. Estudié diseño industrial en España, después hice un máster en ingeniería y ahorita estoy trabajando en Madrid. Pero digamos que esa es mi definición como del mundo, ¿no? Mi parte académica, mi parte profesional. Sin embargo, a lo largo de mi vida y por la gracia de Dios desde muy pequeña, he podido experimentar el amor de Dios. Y entonces, desde ese momento, mi vida empezó a, digamos que, desarrollarse en torno a Dios, en torno al amor de María, en torno al amor de Jesús. Y desde muy pequeña empecé a hacer todo, digamos que pensando en esa meta última que es la santidad, que es el cielo. Entonces, pues ese es un breve resumen de quién soy y ahorita quiero compartir con todos ustedes, para la gloria de Dios, un poco de mi historia. Entonces, bueno, si me lo permiten, no sé si esto pues, es una posibilidad, pero voy a hacer una corta oración antes de empezar a contarles con más detalle todo lo que Él ha hecho en mi vida, para que el Espíritu Santo nos acompañe y sea nuestro Señor quien hable a través de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por este momento, por este espacio. Te doy gracias porque me has llamado hoy aquí a compartir mi historia que no me pertenece. Te pido, Señor, que tú aumentes y que yo disminuya, que todo lo que salga de mi boca provenga de ti, que te glorifiques con cada momento de mi historia en el cual, por gracia tuya, he podido levantar la mirada al cielo, he podido entregarme del todo a ti. He podido darte las riendas de mi vida para que tú, Señor, obres en esta pequeña sierva tuya. Te pido, Padre, que todo lo que se hable en este momento entre a los corazones de las personas que tú consideres, porque tú conoces aquellas personas que de pronto tienen que escuchar esta historia. Señor, te doy gracias y te pido que tomes mi vida porque mi vida te pertenece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la verdad no sé muy bien por dónde empezar. Siento que para los testimonios siempre hay un momento, digamos que de conversión específico, en donde hay un antes y un después. Mi vida ha sido un poquito diferente, inmerecidamente. Em, la Virgen María ha estado presente en mi vida desde muy chiquita. Yo quiero empezar mi historia, digamos que desde el principio, desde mi niñez. Yo nací en una familia católica practicante. Mi mamá desde muy chiquita me enseñó a rezar el Ave María, a rezar antes de dormir. En mi casa se iba a misa todos los domingos sin falta. Y digamos que desde ese entonces empecé yo a percibir lo que era la fe, lo que era el amor a Dios, lo que era también la vida de sacramentos. Tuve un ejemplo de amor en mi casa con el matrimonio de mis papás. Tengo un hermano y digamos que todos en familia siempre vivimos la fe de alguna manera. Más adelante, a mis más o menos 10 años, el hijo de una amiga de mi mamá se enferma de un virus que se llama el papilomavirus y le estaban saliendo en la garganta pepitas y no podía hablar, eran como nódulos en la garganta. Él era muy chiquito, tenía como 7 años y no podía hablar, cada 15 días lo tenían que operar. Entonces digamos que esto fue una situación muy dolorosa para la familia de él, para la amiga de mi mamá. Entonces mi mamá y una amiga de mi mamá se les ocurre empezar a rezar el Rosario de los Dolores.
El Rosario de los Dolores es diferente al rosario normal que la mayoría conocemos, y es un poco fijándose en los dolores de la Virgen María, en las espadas que atravesaron su alma a lo largo de la vida de Jesús. Y nos pareció ideal empezar a rezar el rosario, la coronilla de los dolores, por la salud de Joaquín, este niño que estaba enfermo, contemplando los dolores de María y viendo cómo, digamos que María era aquella mujer que como madre también, pues sufrió muchísimo por Jesús. Entonces ella era aquella mujer que podía interceder por esta madre que estaba, pues digamos que en este momento pasando por una situación muy complicada por la enfermedad de su hijo. Entonces empezamos a reunirnos varios niños. En ese entonces teníamos 10 años, y éramos 5, una amiga mía, que era mi mejor amiga, que se llama Camila, y unos trillizos, 3 hombres. Y entonces empezamos a reunirnos todos los miércoles a rezar por la salud de Joaquín. Todos veníamos de familias practicantes y digamos que por petición de nuestras madres empezamos a rezar. Todos los miércoles empezamos a rezar y así poco a poco empezaron a llegarnos peticiones de niños enfermos que querían oración, que necesitaban oración. Entonces nosotros felizmente empezamos a recibir esas peticiones, a recibir esos nombres de madres que estaban pasando por situación complicada, de niños que estaban en los hospitales a punto de morir o con una enfermedad muy complicada. Y empezamos a cantar y a hacer un rosario cada primer miércoles del mes en la parroquia en la que nos reuníamos. Empezamos a rezar y así poco a poco fuimos viendo cómo llegaban más y más niños, no solo a la lista, sino al rosario. Y se sentaban alrededor nuestro y cantábamos y rezábamos. Y éramos nosotros los que dirigíamos la coronilla de la Virgen de los Dolores y rezábamos al Niño Jesús de Praga. Era muy impresionante y a mí hoy en día me preguntan, digamos que cuál fue el milagro más grande que yo vi, porque no les voy a decir mentiras, a lo largo de todo este recorrido de oración vimos muchísimos milagros de sanaciones físicas, de niños que no podían hablar y de repente podían cantar, de niños que habían padecido cáncer por unos años y de repente los doctores no explicaban cómo, ya no tenían rastro de cáncer. Un montón de milagros que por gracia de nuestro Señor pudimos presenciar, pero lo que a mí más me impactó y hasta el día de hoy veo reflejado en mi vida es el poder de Dios en la oración. Es el poder de la oración de un niño, el poder de la fe de un niño. En el mundo actual creemos que tenemos que saberlo todo para de pronto considerar que de pronto existe Dios. Tenemos esa visión de Dios como un Dios inalcanzable, un Dios que tenemos que leernos 3 libros de teología, que tenemos que leernos toda la Biblia antes de poder comprenderlo, antes de poder tener una relación íntima con Él. Y mi historia demuestra que es todo lo contrario. Porque yo a mis 10 años empecé a conocer el amor de un Dios. Empecé a conocer el poder de los sacramentos, el poder del rosario, el poder de la oración. Y todo lo que vi y todo lo que viví después de eso fue fruto de aprender a orar, de aprender a ponerme de rodillas ante un Dios que ama a sus hijos, que tiene un amor celoso por cada alma y que lo único que quiere es enseñarnos a orar, porque la oración al final es nuestra relación con Dios, es nuestra manera de comunicarnos con Él, de conocerlo mejor. Y es Él quien nos da todo ese conocimiento. Yo empecé a mis 10 años y hoy en día sé mucho, he leído mucho, he aprendido mucho y muchas cosas me las ha regalado Él por medio de la oración. Em, y por eso me gusta empezar mi historia desde ese inicio, en donde aprendo el poder de la oración y veo que nuestro Señor, su mayor milagro, no es una sanación física, aunque claramente existe y pasa y Él es un Dios todopoderoso, pero su mayor milagro es enseñarnos a nosotros como criaturas, como hijos suyos, a arrodillarnos y a entrar en un momento íntimo de oración con Él. Entonces, bueno, seguimos rezando este rosario, fueron llegando más niños y más niños. La lista era inmensamente larga, ni siquiera alcanzábamos a leer todos los nombres. Entonces a los pies de María, a los pies del Niño Jesús, poníamos la lista de niños enfermos. Empezamos a ir a hacer rondas por hospitales
a rezar, a cantar. Y así poco a poco fue creciendo la misión. La misión hasta el día de hoy sigue funcionando, se llama El Rosario de los Niños por los Niños. Y digamos que cuando nosotros ya crecimos, siguieron otros niños cantando, haciendo el rosario y convocando a más y más niños, más y más familias. Abrimos rosarios en muchísimas parroquias de Bogotá, en Colombia, fuimos a Estados Unidos, algunas en Venezuela, en Cúcuta, en muchísimos lugares. Y todo fue, pues, por obra y gracia de nuestro Señor. Em, bueno, para, digamos que, concluir esta etapa de mi historia, el primer milagro que vimos, y digamos que el que más nos impactó, fue la sanación de Joaquín, el niño por el cual habíamos empezado este rosario. Él, después de muchísimas operaciones cada 15 días, les conté que no podía hablar, llegó un momento en una cita médica en la que el doctor le dijo a la mamá de Joaquín, le dijo a Joaquín que no se explicaba cómo, pero tenía la garganta completamente limpia, que eso era inexplicable, que no sabía la razón, que no había explicación médica, pero él estaba sano. Hasta el día de hoy Joaquín puede cantar, puede hablar, reza mucho, es muy devoto y pues es una de las muchas muestras del amor de Dios, del poder de Dios, del poder de la oración de los niños, sobre todo. Nosotros siempre decíamos que la oración de un niño llega muchísimo más rápido al cielo. Y así empezó mi historia con Dios, mi historia con María. Eh, Cuando hacíamos estos recorridos por los hospitales rezando, llegamos a una fundación que se llama la Fundación Proyecto Unión. Es una fundación aquí en Bogotá eh, que recibe a niños enfermos con enfermedades muy complicadas que fueron abandonados por sus padres en las clínicas, porque los padres no podían cuidar de ellos, porque de pronto no tenían, digamos que, una economía suficientemente estable para poder cuidar de sus hijos con estas enfermedades complicadas. Entonces, esta fundación lo que hace es que recibe a estos niños enfermos. Nosotros llegamos a esta fundación y por primera vez nos vimos impactados ante una realidad muy diferente, porque estábamos acostumbrados a rezar con niños que sí tenían enfermedades, pero en este momento esta era una fundación de niños que probablemente iban a morir muy pronto, que ya no había, digamos que no tenían cura sus enfermedades, eran enfermedades terminales, entonces la esperanza era diferente. Era una situación en la cual ellos estaban, los recibían en ese hogar, en esa casa, para tratarlos, para darles la vida más digna posible hasta el momento de su encuentro con Jesús. Entonces nosotros llegamos a esta fundación y el señor director de la fundación nos dice: quiero que recen con ellos, que canten. La mayoría de estos niños no podían hablar, la mayoría no podían comer, estaban casi todos entubados. Entonces la comunicación con ellos era muy complicada. Empezamos a rezar el rosario, la coronilla de los dolores, la coronilla del Niño Jesús de Praga y a cantar algunas canciones. Y veíamos en ese momento a todos se nos escurrían las lágrimas, teniendo 12 años, porque todos los niños que estaban sentados alrededor nuestro, como en sus sillas de ruedas, todos mirándonos, nosotros estábamos como en la mitad y estaban todos rodeándonos, no podían hablar ni nada, pero empezaron a sonreír, empezaron a reírse, empezaban a mirar de un lado para el otro con una sonrisa y nosotros decíamos: esto es inexplicable, tienen que estar viviendo un regalo de Dios, la paz de Dios, la alegría de Dios. Y nosotros nos dimos cuenta que nosotros no estábamos haciendo nada más que rezar. Empezamos a aprender esos detalles, delicadezas del amor de Dios, que el que obra es Él, que nosotros nos ponemos de rodillas, entregamos nuestra vida, nuestra voz, nuestros talentos, todo lo que Él nos permite tener, se lo entregamos a Él como si fuera nuestro propio, aunque solo fue un regalo, y Él es el que obra. En ese momento, digamos que pasamos, fue un regalo para nosotros aprender esto, vivir esto, sentir la alegría de estos niños a través de la música, a través de la oración. Y aunque sabíamos que no se iban a curar, sabíamos que nuestro Señor estaba ahí, que se hizo presente en ese momento para enseñarnos más a nosotros que a esos niños, para enseñarnos que está presente, que cada uno de nosotros y nuestra vida tiene un valor,
un valor inexplicable y que no depende de lo que sabemos hacer, de lo que sabemos decir, de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que hacemos o lo que no hacemos. Que somos hijos predilectos de Él, que nos ama y que está acompañándonos en cada momento y que se goza en nuestras sonrisas. En ese momento el director de la fundación, antes de que nosotros nos fuéramos, se nos acercó y nos dijo: yo tengo una propuesta para ustedes. Y nosotros pues éramos 5 niños de 12 años, en ningún momento habíamos tenido ni técnica vocal, ni estudiamos música, nada. Simplemente éramos 5 niños que amábamos a Dios, que amábamos a María y que habíamos decidido entregarle nuestra voz para alabarlo y glorificarlo. El director de la fundación nos dice: tengo una propuesta para ustedes, quiero que escriban canciones, que graben un CD y que lo vendan. Y con la ganancia de ese CD vamos a construir un centro de salud. Nosotros en este momento dijimos: este señor está loco, o sea, no hay posibilidad, nosotros somos niños, no tenemos ni siquiera plata para sacar esto adelante, nunca en la vida hemos escrito una canción, no tenemos, digamos que esta capacidad, él está loco, esto tiene que ser un chiste. Y él nos dijo: lo van a hacer, van a ver. Nosotros, bueno, dijimos: tomemos la propuesta, podemos intentarlo, no perdemos nada. En este momento seguía el rosario, todos los miércoles nos seguíamos reuniendo, entonces decidimos que antes de cada rosario íbamos a reunirnos a rezar en una capilla, todos juntos, a ponernos de rodillas frente a la Virgen, frente a nuestro Señor, a rezar y a escribir canciones. Entonces, todo lo que pasó hasta el día de hoy, siempre que lo cuento me emociona porque me parece increíble cómo Él pues nos utiliza cuando nosotros le damos un sí, como somos sus instrumentos, cuando le entregamos del todo nuestro corazón y nuestra vida. En ese momento nosotros nos ponemos de rodillas, un amigo de los del grupo empieza a tocar la guitarra, cualquier acorde, cualquier melodía, lo que le saliera del corazón, y cada uno pasaba adelante, había como un lugar, digamos que frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, a un crucifijo, estaba nuestro Señor, digamos que presente, y cada uno pasaba adelante y iba diciendo o cantando frases que le llegara al corazón. Y así poco a poco fuimos escribiendo, había alguien encargado de anotar todo lo que decíamos. Y sorprendentemente para nosotros, cuando parábamos un momento y leíamos todas las frases que habíamos dicho, cada uno en un momento diferente, rimaban, coincidían, tenían, digamos que un sentido. Y así se fueron formando las canciones de ese CD que íbamos a grabar. Escribimos varias canciones, grabamos el CD, además en tiempo récord, con ayuda de muchísima gente que se fue uniendo, también por gracia de nuestro Señor. Cuando uno hace las cosas para Dios, todo empieza a funcionar, todo sucede, las personas se van uniendo, y digamos que todo funciona porque Él es así. Entonces grabamos este CD, hicimos varios conciertos y empezamos a vender el CD para las personas que lo quisieran comprar. También pues está en Spotify, hoy en día que ya hay más tecnología. Y empezamos a vender el CD, empezamos a recaudar dinero y al día de hoy les puedo contar que hay un terreno, hay ya varias habitaciones en este centro de salud que han sido construidas. Nosotros pusimos el primer ladrillo para la construcción y vuelvo y digo, estas son pequeños detalles del amor de Dios, que al final no es lo primordial, pero son cosas que suceden cuando uno se entrega del todo a Él. Y pues bueno, seguimos avanzando en este camino. Como a mis 15 años, yo empiezo a ir a la Eucaristía diaria. A mis 15 años me consagro a la Virgen María, hago la consagración de los 33 días a la Virgen María. Y digamos que este inicio de mi vida sacramental, por decirlo de alguna manera, de mi vida de asistir a los sacramentos con más regularidad, es un cambio también en mi fe, porque yo venía desde muy pequeña, como les conté, pues con una fe que me habían regalado mis padres, que nuestro Señor pues me había dado como don, porque la fe es don, pero llegó este momento a mis 15 años en donde yo tomé la decisión que quería conocer más, que quería aprender más, que quería, digamos, tomar esa decisión de yo, como mujer, a mis 15 años, decidí seguir a Cristo y seguirlo de verdad.
aprender más, leer más, asistir a la Eucaristía diariamente, no solamente los domingos. Entonces por eso me consagro a María, le entrego mi vida, le entrego mis méritos, le entrego mi corazón, le entrego mi misión, le entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, porque ella es el camino más rápido y más seguro para conocer a Jesús. Y así poco a poco María me va llevando de su mano, me va enseñando, me motiva para ir a la Eucaristía, empiezo a enamorarme de una manera muy profunda de la Eucaristía, de la comunión. Se vuelve el momento más sagrado para mí en mi vida, es el momento en el que puedo estar en comunión total, íntima y plena con Cristo. Y así empiezo a alimentar mi vida de misión, solamente por medio digamos que esa entrega a la oración, puedo empezar a hacer cosas ya más digamos que acción en mi vida, de mi misión. Entonces, ese es el momento en el que empiezo ya a vivir la fe de tal manera, asistiendo a la Eucaristía, a la confesión, y digamos que fortaleciendo mi fe por medio de los sacramentos y de la oración, de una manera más íntima, más profunda, más personal. Me graduó del colegio en 2017, me graduó del colegio y el viaje del colegio era el típico viaje que todos mis amigos de la promoción se iban para Cancún, eso iba a ser fiesta, alcohol, de todo. Y yo, como nunca me había atraído, digamos que esa vida, vuelvo y digo, obra y gracia del Señor, inmerecidamente, digamos que me regaló esa gracia. Yo tenía un deseo muy grande de ir a Medjugorje, pero no había podido ir. Y estaba en la difícil situación de escoger en dónde quería estudiar. Tenía dos posibilidades: quedarme en Bogotá, en Colombia, o irme a España. Había aplicado a la Universidad de Navarra, a la carrera de diseño industrial, y tenía esa posibilidad, pero yo estaba muy angustiada porque irme a España significaba dejar esta comunidad, dejar, digamos que esta rutina de oración que yo tenía tan fácilmente, tan cercana, tanta gente a mi alrededor que yo sabía que estaba en el mismo camino que yo. Entonces, digamos que esta decisión de irme se me dificultó un montón y empecé a ponerlo en oración. Para ese momento mi mamá me regala el viaje a Medjugorje, nos vamos las dos a Medjugorje. Cuando todos mis compañeros de clase estaban en Cancún, yo me fui con mi mamá a Medjugorje, y en Medjugorje ella me regala, la Virgen María me regala la gracia de tomar esta decisión, de decidir que tengo que irme, de decidir no tener miedo, confiar en Dios. Y si yo era esa mujer creyente, practicante, que había entregado mi vida a María, tenía que confiar que esa posibilidad iba a ser bendecida por Dios. Entonces yo regreso de este viaje, en donde viví un montón de regalos espirituales, porque es un lugar muy especial, en donde pude experimentar el amor de María de una manera, digamos que muy delicada, como es ella, muy sutil, pero muy poderosa. Y pues me devolví con la certeza de que quería irme a España. Entonces me voy a la Universidad de Navarra, empiezo mi carrera allá. Y yo iba muy feliz porque, aunque estaba dejando mi comunidad, digamos que espiritual aquí en Colombia, pues me fui a una universidad del Opus Dei, una universidad practicante, una universidad en donde yo sabía que iba a tener muchísimas herramientas para acercarme a Dios, para acrecentar mi fe, para acrecentar mi conocimiento, mi formación. Entonces yo fui súper feliz. Amé mi universidad, me encantó, pero mi historia ya fue muy curiosa porque cuando yo llegué se me dificultó un montón conseguir una comunidad, conocer amigas, sobre todo amigas latinas que estuvieran, digamos que, en el camino de la fe, porque al iniciar la universidad pues es difícil, hay muchos jóvenes que están, digamos que, experimentando cosas o viviendo la vida del mundo, convencidos, convencidos de ciertas cosas que el mundo nos dice, que nos regalan felicidad, pero nosotros sabemos que no es así. Entonces fue muy complicado, pero todo han sido gracias de Dios, todo han sido regalos. Y los primeros 2 años de universidad fueron 2 años en los cuales yo pude aprender mucho y profundizar en mi relación con Cristo.
Fueron 2 años en donde no había encontrado por el momento una comunidad como la que había tenido aquí. Entonces yo decidí dedicar esos 2 años a estar con Jesús. Y fueron 2 años en los que fue una soledad interesante, porque yo sí tuve muchos amigos, sí tuve muchos amigos en la universidad, muchísimos profesores increíbles, me iba súper bien en la universidad, en la parte académica, pero digamos que en esa parte espiritual fue una soledad que fue un regalo de Dios, que Él me quiso regalar, en la cual yo dedicaba mis tardes a ir al Santísimo. Empecé a ir al Santísimo diariamente, a pasar mis tardes con Jesús, a rezar mi rosario diario, a profundizar en la oración, a entregarle mi vida, y en ese momento fue súper difícil porque yo no entendía, digamos que me sentía en una soledad espiritual curiosa, y más adelante yo me doy cuenta que esa fue una preparación que Jesús me quiso dar para lo que venía más adelante. A principios de mi tercer año en la universidad, yo me voy a Colombia unos días a visitar a mi familia, y cuando regreso con el firme propósito de montar un grupo de oración. Entonces yo dije, no he podido conseguir mi comunidad, no he podido montar mi grupo de oración, no he podido, digamos que tener la misma comunidad espiritual que tenía en Colombia. Entonces, si veo que no existe esa posibilidad para mí, voy a construirla yo. Y entonces empecé a invitar a mis amigas de la universidad. Yo no sabía si eran creyentes, si eran practicantes, si creían en Dios, si no creían en Dios, yo no sabía nada. Yo me puse de rodillas ante Dios, yo le dije que quería entregarle todo. Él venía preparándome hace 2 años de oración constante, y decidí todos los martes montar mi grupo de oración. Yo venía, como les dije, 2 años, muy curioso también porque yo venía, esos años de preparación, venía ayunando los martes, y más adelante me di cuenta que había sido por eso, fue una preparación súper fuerte para, digamos que estar fortalecida para este momento. Invito a mis amigas a reunirse en mi casa un martes, yo les digo que vamos a rezar, y sin saber si me iban a contestar o no, mis 5 amigas más cercanas de la universidad llegaron a mi casa. Más adelante ellas me confiesan que fueron por puro compromiso porque la mitad no creían. Pero pues así son las cosas de Dios. Él es el que se encarga de llamar a los corazones y de conquistar nuestros corazones. Mis amigas llegan a mi casa y yo pues con mi guitarra empiezo a cantar, empiezo a rezar, empiezo a hablarles del amor de Dios, y así nació mi primer grupo de oración en la universidad. Estas amigas, conmovidas por el amor de Dios en cada grupo de oración, era una unción del Espíritu Santo tan fuerte, todas lloraban, incluyéndome. Fue, digamos que, el poder de Dios por medio de la amistad, porque en todo lo que sucedió, que les voy a contar ahora, en ese momento, fue, digamos que, por medio de la amistad que yo había construido con ellas, del amor que teníamos como amigas, y pues del amor de Dios que estaba al fin y al cabo nutriendo esa amistad. Ellas salen de ahí y así empiezan a llamar a más y más personas, más y más gente empieza a llegar a este grupo. Y entonces mi idea fue rezar, y hacíamos como una charla y un poco de oración. Charla para hablarles de la confesión, para hablarles de la Eucaristía, para hablarles del poder de la oración, para hablarles de María, de los santos, para hablarles de teología, que al fin y al cabo, pues yo a lo largo de mi vida había venido aprendiendo, leyendo, instruyéndome, informándome. Así poco a poco empiezo a compartir, digamos que lo poco que yo sabía con ellas, y nuestro Señor todo lo multiplica. Todo es increíble, las maravillas que Él hace con lo poco que somos, lo poco que tenemos, lo poco que le damos. Em, y mis amigas, pues para, digamos, darles un poco de resumen, porque pues pasaron cosas maravillosas, pero alcanzamos a ser más o menos unos 25, 26 en la sala de mi casa, rezando todos los martes, postrados ante nuestra Madre, ante nuestro Señor, pidiendo por nuestras familias, por nuestra conversión, por nuestra fe. Soy madrina de varias de ellas, muchas se confirmaron,
y nuestro Señor hizo sus maravillas. Niñas que no practicaban, que no creían, hoy en día son mujeres de misa diaria, mujeres de rosario diario, mujeres pues digamos, han puesto su fe y su vida en Cristo. Entonces, pues digamos que ahí empecé a ver frutos de todo eso que Él me había enseñado, de toda esa oración esa vida de oración que yo había, digamos que construido con la disciplina, con el amor, con pues los dones que Él le da a uno. Y así empezamos a rezar. Luego llegó la pandemia y con la pandemia cada uno se fue para sus casas. Y como éramos la mayoría internacionales que habíamos llegado a España a orar, o pues amigos españoles, amigos de todas partes del mundo, cuando llegó la pandemia nos separamos todos. Entonces esto fue pues súper difícil porque llevábamos ya varios meses rezando todos los martes juntos y pues habían personas que fuera de este grupo de oración no tenían una vida de oración ni en sus familias ni en sus hogares. Entonces pues fue complicado. Yo me vine para Colombia a estar con mi familia, a pasar la pandemia aquí. Y aquí es cuando mis amigos me empiezan a decir, por favor, por favor, por favor, tenemos que seguir rezando, necesitamos nuestro grupo, por favor empieza a hacerlo online. Y yo siempre he sido muy tímida, me encanta cantar, he cantado desde muy chiquita, como les conté, le consagré y entregué y regalé mi voz a María desde pequeña, pero siempre he sido medio tímida. Entonces este tema de salir por las redes sociales rezando me costó. Mis amigos me pidieron, me insistieron y yo dije, bueno, si nuestro Señor así lo quiere, así será. Lo puse en oración y efectivamente tomé la decisión de empezar a rezar el rosario por Instagram. Ahí primero empecé todos los martes para, digamos que, hacer nuestro grupo de oración que teníamos antes en vivo. Y más adelante sentí la necesidad de hacerlo, pero hacerlo todos los días. Entonces, pues, esto se volvió una oración diaria, el rezo del rosario diario, al cual siempre he tenido una devoción grandísima. Y parte de mi misión, parte de lo que María me ha pedido en mi vida, es invitar a las personas, a las familias, a rezar el Santo Rosario, porque es la oración que más le complace a María, es una oración súper poderosa y por eso me encanta que me hayan invitado a esta cuenta a contar un poco de mi historia porque tengo un amor profundo por el rezo del Santo Rosario. He visto los frutos de rezar el rosario diario. He visto los frutos en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis amigas, de la gente a mi alrededor. Y pues mi misión, parte de mi misión ha sido dedicarme a contagiar a la gente del amor de Dios por medio de María, por medio del amor al rezo del rosario, por medio del amor a la oración. Entonces empiezo a rezar el rosario y la comunidad que antes era pues mis amigos de la universidad empieza a crecer, empiezo a conocer un montón de gente de todas partes del mundo por las redes sociales y así empieza en la pandemia, digamos que pues sí, esta misión de rezar el rosario online. Así empiezo, voy conociendo a más y más personas, luego me gradúo de la universidad y tomo la decisión de hacer un máster. Entonces me voy a Estados Unidos y en Estados Unidos para este entonces yo sigo rezando el rosario online, digamos que eso se mantiene y me voy para Estados Unidos. En Estados Unidos el máster era en una de las universidades más liberales de Estados Unidos, entonces yo iba también muy angustiada, pero como ya había aprendido, digamos que en mis experiencias pasadas, confié en Dios, me entregué totalmente a Él y confié en que si Él me llevaba es porque allá me necesitaba. Yo siempre le digo a mis amigas, donde estás es donde Él te necesita. Y efectivamente me llevó a Estados Unidos, a la universidad más liberal de Estados Unidos. Y cuando llegué allá, para mi sorpresa, encontré la comunidad más amorosa, más entregada a Dios, una comunidad católica con un sacerdote disponible para nosotros todos los días para confesión y Eucaristía, un sacerdote que me acompañó y me guió en muchísimas cosas, muchísimos amigos practicantes, muy enamorados de Jesús, con muchísima formación en donde pude formarme más sobre todo en las Sagradas Escrituras. Y aprendí muchísimo, fue un año de máster
Y cuando estaba terminando, nuestro Señor pone en mi corazón pues no quedarme en Estados Unidos. Y a pesar de que me ofrecieron un montón digamos que opciones de trabajo y tenía posibilidad de quedarme 3 años más trabajando allá, sentí la necesidad y digamos que la corazonada de mi ángel de la guarda de devolverme a Madrid. Pero yo no entendía por qué, porque había formado, digamos que muchísimas amistades en Estados Unidos, estaba muy contenta. Y ya en Madrid, pues digamos que mis amigas de la universidad ya estábamos todas graduadas, ya estaba cada una en su trabajo, en su cosa. Entonces yo estaba angustiada y dije, ¿por qué será que nuestro Señor me quiere devolver? Como todo lo puse en oración y confiando en Dios, me devolví a trabajar en Madrid. Eh, Muy agradecida también por todas las oportunidades que nuestro Señor me ha dado en toda la parte, digamos que profesional. También he sido muy bendecida en eso. Cuando llego a Madrid, estamos aproximándonos un poco a lo que es hoy en día, lo que hago hoy en día. Cuando llegué a Madrid, empecé a trabajar y pues digamos que tenía en el corazón montar mi grupo de oración. Yo hace mucho tiempo no lo había hecho presencial, por lo que empecé a hacerlo online y había estado separada de mis amigas y pues de las personas con las que lo hacía antes. Em, en Estados Unidos no hice grupo presencial porque nuestro Señor permitió que yo pudiera asistir a un grupo y pudiera formarme, que también fue un regalo. Él sabe los momentos perfectos y por eso yo me gustó contarles esa parte de mi historia en donde fueron 2 años de oración y después digamos que 2 años de ver todos los frutos de esa oración y del poder de Dios. Porque nuestro Señor trabaja y funciona así. Nuestro Señor nos prepara, nuestro Señor sabe y conoce qué necesitamos y cuándo lo necesitamos. Él sabe también cuando nuestra alma, nuestro corazón, cuando nuestra mente, nuestro intelecto, cuando todo nuestro ser están dispuestos y digamos que en un momento específico y perfecto para dar. Y hay momentos en la vida en los que no podemos dar, sino que tenemos que recibir. Porque si no estamos en la fuente que es el amor de Dios, si no estamos, digamos que, formados, si no estamos en momentos en vida de sacramentos, es muy difícil poder dar. Y Él conoce cuando nosotros tenemos que formarnos y recibir y cuando tenemos que dar. Y Él nos va a dar, digamos que nos va a ir mostrando qué necesita, en dónde nos necesita y nos va a ir dando todo lo que necesitamos. Entonces yo me devuelvo a España con ese deseo de volver a empezar mis grupos de oración. Y yo le había dicho a mi mamá, estando en Estados Unidos, yo le dije a mi mamá, tengo en el corazón empezar mis grupos de oración en la parroquia que quedaba justo enfrente a donde yo vivía antes, en Madrid. Yo le dije a mi mamá, dije, tengo en el corazón, creo que la Virgen me pide que empecemos los grupos de oración en esa parroquia, pero yo nunca había hablado con los sacerdotes de esa parroquia, yo no, la verdad no sabía muy bien si eso iba a ser una posibilidad, simplemente lo tenía en el corazón. Y bueno, yo llego a Madrid, al final nunca averigüé de esa parroquia porque llegué a otra casa, entonces vivía, digamos que más cerca a otra parroquia, entonces empecé a ir a otra parroquia. Y en una de esas, bueno, yo rezando el rosario todas las noches pidiéndole a nuestro Señor que me confirmara si Él me había traído a España para hacer misión, que quería de mí, entregándole mi vida frente al Santísimo Sacramento. Y una amiga mía que había asistido a mi grupo de oración cuando vivíamos en Pamplona, una o dos veces, no fue mucho, me escribió y me dijo, amiga, estás en Madrid, quiero hablar contigo, qué bueno que llegaste, vamos por un café. Y esta es una amiga que no conocía de Dios, en su familia nunca le hablaron de Dios, eh, digamos que nunca experimentó lo que yo viví, que fue nacer y crecer en la fe desde, pues sí, desde que nací. Ella, por lo contrario, nunca le hablaron de Dios, no sabía bien quién era Dios, qué era la fe, qué era la Eucaristía, nada, nada. Pero ella fue a uno o dos grupos estando en Pamplona, le llamó la atención, pero nunca volvió. Cuando llego a Madrid, me cita para un café, nos sentamos a tomarnos un café y me cuenta que 5 años después, esto es 5 años después, me cuenta que tiene una curiosidad muy profunda por conocer a Jesús, que
Él le ha regalado la gracia de querer conocer la iglesia, que está en discernimiento para ver si se bautiza, porque ella no es bautizada. Em, y aquí quiero hacer, digamos que un paréntesis para decir, las personas que como yo nacemos y crecemos en la fe, que nuestros padres nos bautizaron, que tenemos la gracia y el regalo de poder recibir los sacramentos, no desaprovechemos este regalo, porque hay muchas personas que no pudieron recibirlo como nosotros lo hicimos. Hay muchas personas que no han podido recibir el bautizo mm, porque de pronto no crecieron con la fe. Y en cambio hay muchos de nosotros que viviendo dentro de la fe, conociendo la fe, no aprovechamos los regalos de Dios, no asistimos a la Eucaristía, no nos confesamos, no somos conscientes de lo que significa ser bautizados, no renovamos las promesas del bautismo y no nos confirmamos y en verdad que se nos olvida lo bendecidos que somos, porque todo eso es don, todo eso es regalo y no todo el mundo lo tiene y no lo tienen tan fácilmente. Esta amiga mía llega a contarme que tiene estas dudas, que tiene estas curiosidades y me pide que le dé lecturas, que le respondan varias preguntas y así empezamos. Eh, digamos que a una conversación de pregunta-responde, pregunta-responde. Eh, Ella buscó a un sacerdote y bueno, para darles ya contexto, seguimos en este proceso, esto es muy actual. Ella toma la decisión de bautizarse en la Iglesia Católica después de ir a una adoración al Santísimo en donde siente el amor y el llamado de Dios, en donde se da cuenta que la verdad que ella está buscando existe y vive en la Iglesia y se va a bautizar, confirmar y hacer su primera comunión en la Semana Santa que viene, para que recen por ella, y voy a ser su madrina. Entonces, todo esto se los cuento para volver a insistir en el poder de la oración, porque yo a Paulina nunca le insistí de nada, nunca le dije, mira esto, mira esto, mira lo otro. Ella fue una niña que con su testimonio simplemente vio, que con su vida simplemente experimentó, que ella vio lo que era vivir la fe, que ella quiso buscar la verdad. Y yo siempre digo que cuando nosotros decidimos buscar la verdad, la vamos a encontrar. Y Cristo es la verdad, es el camino y es la vida. Paulina lo encontró eh, y fue gracias a la oración. Fue gracias a 5 años de perseverar, no solamente yo, sino todas las que estábamos en el grupo de oración empezamos a orar por ella. Ofrecíamos las Eucaristías por ella, íbamos al Santísimo Sacramento a orar por ella. Y fueron 5 años. Las cosas de Dios no son inmediatas y requiere disciplina, requiere amor, requiere entrega. Y Él hace todo lo demás. Él es el que se encarga de llamar los corazones. Y pues hoy en día, ahorita estoy viviendo en Madrid. Estamos en todo este proceso con esta amiga que se va a bautizar. Y empecé los grupos de oración. Ahora ya, digamos que para empezar a concluir mi historia, yo llego a Madrid y no averiguo nada de esta iglesia, como les conté, porque estaba viviendo más cerca de otra parroquia. Y un amigo de Colombia viene de visita y me dice, Isa, montemos un rosario el día de Halloween. Por lo que es una noche complicada, espiritualmente hablando, vamos a montar una jornada de oración, un rosario, la noche de Halloween, todos juntos, muchos jóvenes, convoquemos, invitemos y organicémoslo. Entonces yo le digo, listo, de una me parece perfecto. Con él, pues íbamos a cantar canciones, íbamos a tener adoración al Santísimo, a rezar el rosario. Y él me dice, averigua en alguna parroquia. Y yo le dije, listo, perfecto, voy a averiguar en la parroquia que queda cerca a mi casa, a ver si nos prestan la parroquia para poder hacer este evento. Entonces, bueno, esa tarde yo iba a ir a preguntar, porque iba a ir a la Eucaristía. Y media hora antes de que yo fuera a preguntar, mi amigo me llama y me dice, Isa, no te preocupes, ya conseguí un lugar para hacer nuestro rosario, para hacer nuestro evento. Iba caminando por la calle y él es una persona que no había estado en Madrid nunca y venía de visita a estar 2 semanas en Madrid. Me dice, iba caminando por la calle y me llamó la atención un aviso de una parroquia, entonces entré a preguntar.
Y le pregunté al sacerdote y el sacerdote me dijo que perfecto, que podía estar disponible, que podíamos incluso hacer los rosarios ahí todos los miércoles. Entonces ya tenemos parroquia para ir a rezar el rosario. Entonces yo le dije, listo, perfecto, por favor mándame la dirección y organizamos y convocamos. En ese entonces él me manda la dirección y cuando yo veo la dirección es la parroquia que yo le había dicho a mi mamá en donde yo sentía que tenía que hacer los grupos. Entonces pues es una confirmación de María, la parroquia es en Conde Peñalver 41 por si alguien vive en Madrid. Es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas y estamos rezando ahí el rosario todos los miércoles a las 8:45 de la noche. Muchos jóvenes, muchas personas que están llegando frente a nuestro Señor, porque es con la adoración al Santísimo Sacramento, rezamos el rosario y pedimos por nuestras intenciones, por nuestra conversión, por nuestra fe, por nuestros corazones, por nuestras familias. Entonces, pues esto ha empezado y ha ido creciendo. Nuestro Señor es el que se encarga y espero que poco a poco vayan llegando más jóvenes, más personas, sobre todo para aumentar el amor por el rosario. Hay muchísimos grupos de jóvenes en Madrid, en Colombia, en España, en todo el mundo. Hay muchísimos lugares en donde se hacen grupos de oración, pero hay muy pocos lugares en donde se reza el Santo Rosario, sobre todo los jóvenes y digamos que esta siempre ha sido mi misión y seguirá siendo. Entonces, hasta el día de hoy estamos en Madrid rezando el Rosario todos los miércoles, que pues más adelante podrán ver si después miran mis redes sociales, ahí tengo toda la información. Pero digamos que mi misión hasta el día de hoy ha sido esta. Nuestro Señor ha obrado cosas increíbles en mi vida, pero en la sencillez de mi vida, porque no ha sido nada nunca, digamos que fuera de lo común. Él todo lo ha tomado como si fuera mío propio, cuando todo es don de Él, y lo ha multiplicado, porque así es Él, así es su amor. Entonces, pues esa ha sido mi misión, esa ha sido mi historia hasta el día de hoy y espero que así siga siendo. Trato de renovar mi sí a María y a Jesús todos los días de mi vida, imitando el fiat de María que ella me ha llevado en cada paso, me ha llevado de la mano, me ha cuidado bajo su manto. Como les dije, ella es el camino más rápido, más seguro, más eficaz hacia Jesús. Entonces los invito a que se acojan al amor maternal de María, a que se acojan a la oración del Santo Rosario, que tiene un poder que no podemos comprender. Es la mayor herramienta que tenemos. Entonces los invito también a que se acojan a la vida sacramental, a que acudan a los sacramentos, sobre todo a la Eucaristía. Si nosotros fuéramos conscientes del poder de la Eucaristía, ha- habrían filas para entrar a nuestras parroquias, no se podría entrar, la gente no cabería si fuéramos conscientes de su poder. Entonces, bueno, quiero ya finalizar mi historia diciéndoles, invitándolos a eso, a una vida de oración profunda, de intimidad con Jesús. Es donde uno más conoce la fe, donde uno más conoce el amor, donde uno más se conoce a uno mismo, donde nos podemos ver y reconocer como hijos, como criaturas, como seres muy, muy amados de un Padre que todos los días de nuestra vida busca llamar nuestra atención y conquistar nuestro corazón. Esa es mi historia. Que Dios los bendiga y que puedan vivir una vida muy cerquita de María, de José y de Jesús.